Muy buenas tardes a todos, tanto a los presentes como a los compañeros que están online en este momento. Daros la bienvenida a todos a esta conferencia de la sección de Derecho Militar y Seguridad del Colegio de Abogados de Málaga. Daros la bienvenida en nombre del decano del colegio, que pues solamente tiene un cuerpo y no puede estar en todos los sitios a la vez. La cantidad de actos que tenemos y de actividades que tenemos en el colegio hacen imposible físicamente que esté en todos los lugares. En cualquier caso, él me envía un saludo y agradece la presencia del conferenciante, de, por supuesto, el señor subdelegado de Defensa y de doña María Ángeles Cuadrado por haber venido a esta conferencia. Hoy nos acompaña compañero, porque es letrado, don Rafael Eduardo Matamoros Martínez, que además de letrado también, aunque ahora mismo está en retiro, pero es general consejero togado. Igualmente nos acompaña la profesora titular de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de Granada, doña María Ángeles Cuadrado Ruiz. Y está también con nosotros por la permanente ayuda y por el continuo apoyo a esta sección, el señor subdelegado de Defensa, don Eduardo Llorente Roz. Precisamente hemos pedido a don Eduardo que presente a nuestro compañero letrado y a nuestro general también, don Rafael Matamoros, para esta conferencia que va a impartir ahora. Explicaros que primero será la conferencia de aproximación al derecho militar sancionador, aspectos prácticos de un abogado, y una vez que termine dicha conferencia, presentaremos para toda España la obra Derecho Militar Sancionador, en la que han sido coordinadores tanto don Rafael como doña María Ángeles. Le cedo la palabra a mi coronel para que presente a don Rafael. Muchas gracias. Yo creo que está conectado, ¿no? Buenas tardes a todos, a los que estáis aquí y a los que estáis online. Agradecer también la presencia de los abogados del Estado habilitados tanto por el Cuerpo Nacional de Policía como al Cuerpo Nacional, como a la Guardia Civil, que estéis presentes. Y bueno, pues voy a empezar a desarrollar un poquito lo que ha sido el currículum del general Matamoros Martínez. No voy a decir todo porque es muy amplio, puedo garantizar que son casi 10 páginas, pero no es así lo que vamos a hablar, pero sí vamos a dar unas pinceladas de lo más importante, ¿no?, que queremos nosotros que ha tenido. Ingresó en oposición en el Cuerpo Jurídico Militar en 1980 y ocupó destinos de la jurisdicción militar en Santa Cruz de Tenerife y en Barcelona. Más adelante, y tras 17 años en la asesoría jurídica de la Dirección General de la Guardia Civil, fue destinado como asesor jurídico a la Fuerza Europea de Acción Rápida, más conocida en Fuerzas Armadas como Eurofor, en Florencia y en Italia. Durante ese periodo participó en la Operación Concordia, dirigida por la Unión Europea, en la antigua República Yugoslava de Macedonia. Participó también como legal advisor de lo que es el comandante de la Fuerza de la Unión Europea en lo que era la misión Eurofor en Macedonia, durante los años 2003 y 2004. Posteriormente desempeñó los cargos dentro de lo que es las Fuerzas Armadas de director de la Escuela Militar de Estudios Jurídicos, subdirector general de Recursos e Información Administrativa en el Ministerio de Defensa y vocal togado y auditor presidente del Tribunal Militar Central. Pasó a la reserva en octubre de 2018 y en esta situación fue de nuevo vocal togado del Tribunal Militar Central y director de la revista española de Derecho Militar. Se retiró el año pasado y bueno, pues ahora mismo ejerce la abogacía en un despacho importante allí, para no dar publicidad, allí en Madrid. Es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid
diplomado en Derecho Penal Militar y autor o coautor de diversos libros y artículos monográficos sobre distintos aspectos del derecho militar. Ha participado dentro y fuera de España en seminarios y conferencias sobre la carrera militar, jurisdicción militar, bioterrorismo y derecho internacional de los conflictos armados, y se halla en posesión de diversas condecoraciones militares y civiles. No voy a dar la relación de todas las condecoraciones, pero sí voy a resaltar pues bueno, que tiene como condecoración de carácter militar la Gran Cruz del Orden del Mérito de la Guardia Civil, la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, la Gran Cruz de Real y Militar Orden de San Hermenegildo, a su vez como 6 medallas Mérito Militar y una de ellas de la Armada, y 3 cruces de plata de la Guardia Civil. Condecoraciones civiles, pues creo que es de resaltar, sobre todo en este ámbito, que tiene la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Otros temas importantes dentro de su currículum, pues podemos decir que a nivel de Fuerzas Armadas está reconocido con el nivel de POSEE, es saber hablar y discutir en situaciones conflictivas con los idiomas de inglés, francés y italiano. Y en general, yo creo que es un poco un repaso, no muy íntimo, pero sí un poco amplio del espectro de lo que has estado en las Fuerzas Armadas. Y toqué ese también en el ámbito civil. Pues cuando quieras. Muchas gracias, mi coronel. El delegado me ha hecho una presentación de amigo. Al final lo que soy es un soldado veterano. Y esto es lo que hay. Tengo más años de lo que quisiera y así se resume pues, una vida en las Fuerzas Armadas. Vais a los militares, y los objetivos que os tutearé, pues no dejamos de serlo nunca. Entonces, ahora no llevo uniforme, pero sigo siendo. Ocupo mis socios en la abogacía y debo decir que es una experiencia muy interesante ser un novato a mi edad, lo cual bueno, me llena de satisfacción. Tengo el encargo, le agradezco al coronel su presentación, pero vamos, tenemos que ser conscientes de lo que hay. No esperéis grandes cosas de mí. Tengo el encargo de aburriros, espero que no mucho esta tarde. Yo os invito a que en legítima defensa me interrumpáis. Yo tengo la presentación preparada, entonces si nadie dice nada, yo seguiré R hasta que el moderador me retire el uso de la palabra, lo cual hará seguramente con prudencia. Pero si hay algún tema que sea de especial interés dentro del ámbito de esta charla, pues yo os rogaría que lo plantearais y lo hablamos de manera que no os cuente un rollo, sino que al final de la tarde podamos haber sacado alguna cosa positiva. Eso sería casi lo mejor. El título de la conferencia es el de aproximación al derecho militar sancionador. El derecho militar sancionador no es lo único que hay en el derecho militar. Y probablemente, a lo mejor lo más llamativo, pero no es lo más, seguramente no es lo más importante. Dentro de lo que es el derecho militar, los ámbitos más importantes por su trascendencia, por el volumen de asuntos, por el impacto económico, son los temas de derecho administrativo, sobre todo en materia de controlación y propiedad inmobiliaria. El Ministerio de Defensa es el primer terrateniente de España. Entonces, lo es por consecuencia del proceso de desamortización del siglo XIX, donde el Estado heredó o se apropió de montones de bienes, sobre todo de inmuebles. Muchos de los cuarteles están en conventos, las llamadas manos muertas, y aún lo tienen. El Estado tiene más terreno incluso que Renfe, que era el segundo gran terrateniente de España. Todo eso mueve un gran volumen de actividad y hombre, se rige en general por el derecho administrativo, parte por el derecho civil en cuanto a ciertos aspectos de titularidad, pero mueve más. El derecho marítimo tiene un importantísimo componente militar, también lo tiene el derecho aeronáutico. Son ámbitos de actuación muy especializados donde lo militar, o si queréis, donde la defensa tiene mucho que decir y mucho que aportar. Como lo tiene la ciberseguridad. Todo lo que gira en torno, todo el tráfico jurídico en torno a estos puntos de interés también tienen un importante componente militar.
Lo que más llama la atención, volvemos al momento inicial, es el derecho militar sancionador, que es el que me voy a ceñir, pero yo, Ro, seáis conscientes de que el derecho militar o la defensa es muchísimo, muchísimo más de lo que vamos a esbozar en 4 pinceladas esta tarde. Bueno, la primera cuestión en cuanto al derecho militar sancionador es la que se refiere a la jurisdicción militar. La pregunta básica que nos podemos hacer es ¿y por qué hay una jurisdicción militar? Formalmente, pues porque lo dice el artículo 117 de la Constitución, hay una jurisdicción militar. Vale. Y ahondamos un poquito, y bueno, ¿y por qué hace falta que haya una jurisdicción militar? ¿Es realmente necesario que haya una jurisdicción militar? Es que los tribunales ordinarios no bastan para atender a las necesidades de la defensa en cuanto a la regulación del estatuto jurídico y defensa de los derechos e intereses de los militares, y no solo de los militares. Bueno, esto nos lleva a una pregunta donde seguramente el componente subjetivo es muy importante, pero bueno, vamos a ir si queréis, a los hechos. En muchos países no hay una jurisdicción militar, en otros países sí hay una jurisdicción militar. España es de los países que sí tienen una jurisdicción militar. ¿Por qué? Pues, en mi opinión, ¿por qué hace falta? El sistema judicial de España es un sistema judicial avanzado, un sistema judicial garantista, que en términos generales sirve para proporcionar la tutela judicial efectiva que merecen los ciudadanos. Pero la defensa es un negocio, si queréis que lo llamemos así, que no solamente se desarrolla en España. Tiene efecto en España, pero se desarrolla en todo el mundo. Como se desarrolla en todo el mundo, en muchas partes muy lejanas de nuestro territorio, pues tenemos intereses y tenemos contingentes militares. Ahí no llega la jurisdicción militar. Esto es un fenómeno que no solamente le ocurre a España, ocurre a muchos otros países. Bueno, si queremos, el paradigma de la jurisdicción militar lo proporcionan los Estados Unidos. Estados Unidos, de jurisdicción militar me refiero en cánones occidentales. No voy a referirme a jurisdicción militar también por desconocimiento, a la jurisdicción militar en otros países que no están dentro de nuestro ámbito cultural occidental. Bueno, donde el Estado quiere tutelar de una manera muy específica la garantía de los derechos de sus militares y de su personal allí desplazado, pues suele haber una jurisdicción militar. Esto se discutió bastante a principios de los años 2000 en Naciones Unidas, en el Consejo Económico y Social, en concreto en la Comisión de Derechos Humanos. Se encargó a un relator, un catedrático de Derecho Internacional francés, la elaboración de un informe, es el llamado informe Decaux, que estableció una serie de principios sobre la jurisdicción militar. Bueno, el señor Decaux, catedrático civil sin experiencia militar, sí muy experto en derecho internacional, elaboró su informe, que fue aprobado por la Comisión de Derechos Humanos. El informe Decaux, se decía, la fecha que lleva el informe publicado por Naciones Unidas es 13 de enero de 2006. La competencia de los tribunales militares para juzgar al personal militar o asimilado, pongo el énfasis, o asimilado no es solamente el que realiza funciones militares, sino básicamente el que acompaña a los contingentes militares, porque el dinero, la intendencia es lo fundamental. Podemos plantearnos mandar tropas y medios muy lejos de España, pero con ellos tendrá que ir quien les dé de comer y quien les atienda en todas las necesidades, quien les proporcione el dinero, el alojamiento, lo que necesitan. Claro, este es el personal asimilado, que está también muy lejos de España. Decía el informe, continuó, debe seguir siendo excepcional y responder únicamente a las exigencias de la función militar, especialmente cuando se trata de operaciones sobre el terreno en que el juez territorial no puede ejercitar su competencia. Solo esa necesidad funcional puede justificar la existencia limitada, decía, pero irreductible, de una justicia militar. Este problema que planteaba el profesor Decaux tiene un segundo componente. Cuando desplazamos contingentes o personas a otro lugar, en virtud del principio de territorialidad del derecho, sobre todo el derecho público, el lugar donde operan nuestras fuerzas es un Estado soberano, que tiene sus leyes propias. Pero nosotros no enviamos, ningún país envía a sus militares, a su gente, a otro país muy lejano a hacer cosas que el derecho internacional permite, pero que pueden ser cuestionables.
una fuerza militar, cumpliendo escrupulosamente con el derecho internacional, causará necesariamente un conjunto muy amplio de lo que se llaman daños colaterales. Eso está ahí. Que si se sometieran a la jurisdicción de los tribunales del lugar, nos daría muchos quebraderos de cabeza. El primer quebradero de cabeza es ¿por qué manda a mis hijos, por qué me manda a mí a un lugar para ponerme a disposición de los tribunales de ese lugar, que no responden, sí responden, pero en todo caso no son los tribunales de mi nacionalidad? Esto también requiere, primero, una exención de la aplicación del derecho del lugar y, segundo, una aplicación extendida del derecho nacional. Y a Napoleón, que todo soldado francés lleva en su mochila el bastón de mariscal. Bueno, todo soldado español lleva en su mochila, pues, las leyes españolas, que procuramos se le apliquen para que él sepa cuál es su régimen jurídico, a qué tiene que atenerse si las cosas se tuercen. Y ya sabemos que las cosas siempre se tuercen. Pues por eso hay una jurisdicción militar. Dicen algunos, bueno, la jurisdicción militar entonces se justificaría en tiempo de conflicto, en tiempo de operación. Puede que tengan razón, pero pasa como los bomberos. Si tiene que funcionar cuando tengamos en marcha una operación o haya un conflicto, tendrá que existir antes, porque no lo vamos a inventar entonces. ¿Cuándo necesitamos los bomberos? Cuando hay un incendio, cuando hay que rescatar a alguien. Pero si no tenemos el cuerpo de bomberos antes, cuando venga el incendio, no podremos intervenir. Si no tenemos una jurisdicción militar antes que opere permanentemente, ¿dónde? Pues básicamente en España no habrá una jurisdicción que pueda operar cuando verdaderamente hace falta, cuando tenemos el contingente desplegado. Por eso hace falta una jurisdicción militar y por eso tenemos una jurisdicción militar. ¿Y los tribunales ordinarios no lo podían hacer? Pues probablemente no. No por dos motivos. Primero, porque no están allí. Es importante estar allí. A pesar de los avances tecnológicos, a pesar de que se puede hacer todo a través de Internet, videoconferencias, etcétera, etcétera, al final hay una serie de cosas que no pueden dejar de hacerse en el lugar. ¿Cómo levantamos un cadáver? ¿Cómo tomamos registro de unos daños producidos? ¿Cómo acreditamos, cómo recibimos las testificales, cómo documentamos lo que ha pasado si no estamos ahí? Pues hay que estar ahí. El segundo elemento por el que los tribunales ordinarios tal vez no son siempre idóneos es el peculiar estatuto de los militares. Para los ciudadanos, como yo lo soy ahora, la norma general es que no se puede hacer daño a los demás. Solamente se justifica el daño a los demás cuando actuamos en legítima defensa o estado de necesidad. Si no, no podemos. Para el ciudadano, el principio general es que no tiene que arriesgar su vida. La omisión del deber de socorro consiste en no ayudar a otro cuando no corremos riesgo. Pero no se me exige que yo corra un riesgo para ayudar a otro. Bueno, pues para el militar en activo, los principios son los contrarios. Principios legalmente establecidos. Lo dice la Ley de Derechos y Deberes de los Militares y lo dicen los principios de actuación que están en la Ley de la Carrera Militar. Para el militar es obligatorio combatir. Es un eufemismo, pero combatir supone utilizar la fuerza necesaria, incluida la fuerza letal, para realizar las misiones que se le encomiendan. El militar sí puede y sí debe causar daño. Si tiene alguna objeción, pues tendrá que quitarse el uniforme. Cuando al militar le dicen que hay que bombardear Belgrado, pues hay que bombardear Belgrado. Y para después gloria se podrá plantear, habría que, eso ya lo rige el derecho internacional, pero si la ONU ordenó la misión, esa hay que cumplirla. Sin que tenga tanta amplitud, si hay que hacer una patrulla en donde sea, pues habrá que hacerla. Y si recibimos fuego enemigo, pues habrá que plantearse responder al fuego enemigo o retirarnos, lo que diga la prudencia, lo que digan las reglas de enfrentamiento aprobadas por las autoridades legítimas para hacerlo. El segundo principio es el deber de entregar, si es preciso, su vida, el deber de morir. Ojo, no es que el militar quiera la muerte ni esté obligado a morir siempre, pero si hay que morir en paz como en conflicto armado. Hay sentencias de la Audiencia Nacional, no se difunden mucho, son así. Cuando se cae un avión y fallece el piloto, Carlos reclama una indemnización, pero no hay derecho a una indemnización más allá de lo que la ley diga, porque dentro de la nómina exigua por lo demás del piloto está el morir si preciso fuere. Bueno,
Esto es un cambio de paradigma, un cambio de cliché respecto al que aplican los tribunales para el resto de las relaciones jurídicas entre los ciudadanos. Por eso las realidades que se juzgan en el ámbito de la jurisdicción militar se juzgan necesariamente teniendo en cuenta esto, para saber cómo trasladar al derecho unos hechos determinados, hemos de tener en cuenta esto que es esencial. Y a partir de ahí, pues se puede plantear el dictar la resolución que corresponda. Naturalmente esto no justifica todo, no es que la jurisdicción militar o el militar pueda hacer todo lo que quiera, no, tiene que hacer lo que debe, pero lo que debe incluye estas áreas que no están abiertas y que no son obligatorias para el ciudadano común. E insisto, no estoy hablando de deberes éticos, también tiene un componente ético, sino de deberes jurídicos exigidos por la ley. Por eso hay un delito de cobardía en el Código Penal Militar. No hay un delito de cobardía para el policía, salvo que esté esta función. Los principios éticos le exigen intervenir, pero no intervenir hasta este punto. Podría justificar en algún modo, y desde luego no lo hay para el ciudadano, pero sí lo hay para el militar. No puede usted dejar de hacer esto aunque le cueste la vida. Y esto, aparte de un principio ético, es un principio jurídico, es un deber jurídico y jurídicamente obligatorio, aparejar una condena. Si leemos el Código Penal Militar, también hay delitos de capitulación indebida de una ciudad. ¿Y por qué no podemos capitular para salvar? Mire usted, si usted tiene la orden de no capitular, usted no puede capitular. Porque eso es una cobardía. Usted no lo puede hacer. Bueno, esto cambia mucho la percepción de las cosas. ¿Qué función tiene la jurisdicción militar? Otra aclaración previa. Cuando hablamos de jurisdicción militar, en sentido estricto nos referimos a un conjunto de tribunales y juzgados. Pero en un sentido amplio, la jurisdicción militar, como por lo demás pasa en todo el Estado, incluye también a las autoridades militares. El poder sancionador del Estado se distribuye entre la administración, que castiga las infracciones que se consideran menos graves, y los tribunales, que castigan las infracciones que se consideran más graves, siendo el criterio de gravedad el que marca el Código Penal en cada momento. Esto pasa también en el ámbito de la jurisdicción militar. Las autoridades militares tienen un poder sancionador respecto de las infracciones que se consideran menos graves, que son las que no están en el Código Penal Militar. Y los tribunales militares son los que castigan las infracciones más graves, los delitos que sí están en el Código Penal Militar. Con una particularidad, y es que el sistema disciplinario militar es único. Y por eso nos encontramos, ocurre a veces en el ámbito del derecho administrativo sancionador con el Código Penal, pero en el Código Penal Militar y las leyes disciplinarias de Fuerza Armada y Guardia Civil es muy frecuente. Una misma conducta puede quedar incardinada inicialmente, podría, no siempre, o en la ley disciplinaria o en el Código Penal. Depende de la trascendencia que inicialmente aprecie el que está más cerca, o sea, el mando militar, y en definitiva de las consecuencias que puedan derivarse después si alguien denuncia ese mismo hecho a los tribunales militares o si el fiscal jurídico militar al que debe comunicarse el inicio del procedimiento entiende que la entidad de la conducta va más allá de lo disciplinario y debe tener encuadre en el Código Penal Militar, por lo cual se pasa al tribunal militar. En cualquier caso, y para que no haya dudas, las sanciones disciplinarias son básicamente las mismas penas, incluidas las de privación de libertad, en extensión menor, que las sanciones penales en el Código Penal Militar. Con lo cual se cubre este posible vacío de ilegalidad, podríamos decir. Y bueno, entonces, si el mando militar es más rápido y sanciona, entonces sancionaría con menos, bueno, sancionaría con menos o no. Porque, por ejemplo, en la ley disciplinaria está incluida la sanción de separación del servicio, que en cambio en el ámbito penal solamente procede como pena de pérdida de empleo cuando la pena de privativa de libertad es superior a 3 años o cuando el tipo delictivo expresamente lo prevé. Incluso lo disciplinario podría ser para el residenciado más grave que lo penal en este tipo de conductas que están en la zona de sombra entre lo penal y lo disciplinario. Quiero decirse que aunque el que imponga la sanción sea el mando militar y no el tribunal militar, la sanción puede ser igual de aflictiva en función de la entidad de la conducta. Yo no sé si me estoy explicando. Bueno, pues esto queda aquí. Porque no se trata, la jurisdicción militar no es, a pesar de que es una jurisdicción de fuero. Al militar no le juzga a los tribunales militares porque es militar. Al tribunal le juzga a los tribunales militares porque tiene que hacer cosas que nadie más tiene que hacer. Y por eso debe entenderse
su comportamiento a la luz de ese estatuto jurídico más exigente que el que tiene el resto de los ciudadanos. ¿Qué competencias tiene la jurisdicción militar? En su conjunto. En principio, cuando hablamos de jurisdicción militar, debemos entender, por lo tanto, primariamente los tribunales militares, pero también, en ciertos casos, las autoridades militares que ejercen estos poderes sancionadores que la ley les atribuye. Pues la competencia más intensa de la jurisdicción militar es la competencia penal. Los tribunales militares castigan los delitos. No siempre, llamaremos el autor de los delitos es un militar. A veces no es un militar, es alguien que no es militar y está sometido a la jurisdicción de los tribunales militares. Tiene que establecerlo la ley y a veces es por cooperación necesaria, pero otra vez es porque el tipo permite que la autoría del delito sea por parte de quien no es militar. La segunda competencia de los tribunales es la contencioso-disciplinaria. La competencia contencioso-disciplinaria, que es la misma competencia contencioso-administrativa de los tribunales de este orden, para revisar las sanciones disciplinarias impuestas por las autoridades militares. Es verdad que al militar le puede sancionar su jefe, en los términos que la ley establece, pero también es verdad que frente a esa sanción, si la consideran adecuada, puede recurrir, puede pedir la tutela judicial efectiva. De esta manera, el control jurisdiccional no sería a priori, sino a posteriori. Después de cumplir la sanción, se revisaría y se le compensaría si es que la sanción se estima que es inadecuada o es desproporcionada. Tiene también la jurisdicción militar una competencia civil, residual, es la preparación de los posibles juicios de testamentaría y avintestato. Por esta misma razón, cuando un militar fallece lejos de nuestras fronteras, en determinadas circunstancias, alguien tiene que poner a salvo sus pertenencias, porque habrá unos herederos que, llamados por la ley o llamados por el testamento, son los que deben recibirlas. Pero claro, nada recibirán si no se ha puesto en seguridad todo esto que tenía el militar. Para esto se hacen unas diligencias iniciales que después se entregarían al juzgado competente, juzgado de orden civil competente para conocer el juicio de testamentaría o de avintestato. Por esta misma razón, porque el juzgado civil no está allí y alguien tiene que poner en seguridad estos bienes. La jurisdicción militar ejerce las competencias de habeas corpus para el control de las privaciones de libertad. En términos generales, no está nada excluido. En general, el supuesto típico será la privación de libertad acordada por alguna autoridad militar a través de la imposición de arresto o de alguna medida preventiva que implique privación de libertad. Frente a esto, el interesado puede utilizar el procedimiento de habeas corpus, solo que el procedimiento es el mismo. En vez de ante el juez penal ordinario, ante el juez togado militar territorial. Tiene la jurisdicción militar una competencia disciplinaria judicial, la policía de estrados. Los tribunales militares tienen básicamente las mismas facultades que tienen todos los tribunales para mantener el orden durante las sesiones de las audiencias públicas y vistas. Sí. Sí, lo lleva, ¿no? Las diligencias son preliminares, es poner en seguridad los bienes para... Claro, básicamente bienes muebles, sí, son bienes inmuebles. Yo no sé si se podría dar el caso de que un militar tuviera bienes inmuebles, entonces lo que habría que poner en seguridad probablemente son los títulos de titularidad, de propiedad o del derecho real o personal que corresponda sobre el bien inmueble. Lo que se hace es hacer el inventario y se pone a disposición del juez de lo civil competente de España para que ante él se ventile los pleitos que los herederos tengan que poner. O que lleven consigo su reloj de oro. Quiero decir, los bienes que porte estando fuera de España. No, tu compañera ha planteado una situación, yo nunca la he visto, pero porque básicamente en los SOFAs, los tratados internacionales que regulan la exención de jurisdicción, suele prohibirse al militar que adquiera bienes inmuebles, y en algunos casos también ciertos bienes inmuebles, como vehículos, cuando está en un lugar lejano, pero en el supuesto de que no fuera así, adquiriera propiedad, el bien inmueble no lo puedes poner en seguridad, pero los títulos de propiedad sí. Porque no en todas partes hay un sistema de registros de la propiedad o registros mercantiles que sea semejante al español. Y por último término, el militar irá a zona de conflicto donde una de las primeras cosas que suelen desaparecer son precisamente los registros de oficinas administrativas. Entonces, puede tener, por ejemplo, pacientes y puede tener fuera, ¿no? Salvo que se le prohíban, podría tenerlas, pero eso ya depende de la propia normativa española. Ya nos metemos en un ámbito muy complicado, porque
Para tener una cuenta corriente tendría que tener bienes y la pregunta es, si no puede sacar más una cantidad de enfermedad de España, ¿dónde consiguió estos bienes? Pero bueno, en abstracto sí, podría darse. Pues todo esto hay que ponerlo en seguridad. Todo esto en principio forma parte de la herencia yacente. El ámbito de la vida personal militar no se incluye la jurisdicción militar. No, básicamente no, en el ámbito de la vida personal de nadie. Bien entendido, ¿qué entendemos por vida personal? No, eso en principio no tendría la jurisdicción militar ni ninguna jurisdicción, nada que... No, también, no, en general se procura que en los SOFAs son tratados internacionales que determinan el estatuto de las fuerzas internacionales que operan en un territorio extranjero. No suele darse el caso de SOFAs bilaterales, y España no suele negociar bilateralmente porque no suele intervenir sola, sino suele intervenir en el seno de una coalición. Pero bueno, si fuera así, con el Estado anfitrión se procura concluir un tratado internacional que prevea las inmunidades y exenciones de aplicación del derecho local para el personal militar establecido. El modelo suele ser el Convenio de Viena de Relaciones Diplomáticas o el Convenio de Viena de Relaciones Consulares, dependiendo de la jerarquía de la persona. Pero la idea es de eximirle de todo tipo de jurisdicción, incluso la jurisdicción administrativa, es decir, hasta de las multas de tráfico. Parece, veo que tienes cara... Claro, pero si para llevar a cabo una operación militar con vehículos pesados tenemos que ir por carreteras y nos va a parar un guardia de la circulación para decir, para usted el convoy, que saco el bolígrafo y le voy a denunciar a usted. Acabamos de hacer papel mojado a nuestra operación. No, por este puente no pueden pasar vehículos de más de 15 toneladas. Bueno, pues ya procuraremos que nuestros ingenieros vean si pueden pasar los de 20 que llevamos nosotros. Pero en todo caso, lo que usted dice se aplicará a sus nacionales y a los vehículos que no tengan una exención como sí tenemos nosotros, como sí procuramos tener nosotros. La idea es que se aplique la normativa española absolutamente. Es decir, que no me pongan un pleito ni por un delito militar o un delito internacional, ni por una falta común, ni por una infracción administrativa. Esto parece exagerado. Imagínense una operación en un país musulmán. ¿Qué hacemos con nuestras mujeres? ¿Van a tener que llevar el hijab? Todo esto, a partir de ahí podemos construir lo que sea. La realidad de un país pues es la que es, pero nosotros procuramos no enviar a nuestras fuerzas a un lugar extraño para que se apliquen normas extrañas a nuestra propia cultura. Si hay que castigar o si hay que regular, ya lo haremos nosotros. Pero no lo harán las autoridades locales. Esto parte de un acuerdo, no es que sea una imposición, básicamente se trata de negociar un SOFA con un Estado, si es que hay un Estado con que negociar. Los supuestos que se dan de ocupación internacional son diferentes. Entonces, pasó después de la Segunda Guerra de Irak. Se establece un gobierno provisional que lo establecen las fuerzas ocupantes y este gobierno establece cuáles son las normas aplicables y determina qué normas del derecho local son aplicables, si es que hay alguna, y si no, promulga normas nuevas no solamente para nuestra fuerza, sino para todo el mundo. Cuando se ocupa un territorio, se ocupa un territorio. Y hay un protocolo internacional que regula los derechos y obligaciones de la potencia o coalición ocupante. Esto ya nos mete en una casuística que solo podemos resolver diciendo, bueno, ¿dónde y cuándo? En Irak, por ejemplo, lo que más preocupaba al gobierno provisional eran los derechos, lo llaman así en inglés, los derechos económicos derivados de la exportación de petróleo. Se trata de seguir exportando petróleo, pero que el beneficio de la exportación vayan a la coalición internacional que ya lo revertirá en la población. Todo depende de las circunstancias de la ocupación, de la necesidad y de los propósitos que se perseguían. Recuerden siempre que la guerra, el conflicto racional, es política. Lo decía Clausewitz, la guerra es una continuación de la política, no lo decía exactamente así, pero la guerra es política, es otra forma de hacer política. Entonces, el que hace la política, que sería el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, básicamente, decide cuáles son las finalidades y en función de esa política, como si fuera un gobierno normal, determina qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se debe autorizar y qué es lo que se debe regular. Sí. Hay países que no tienen una jurisdicción militar. ¿Qué ocurre si en un territorio ocupado este territorio no afecta a una jurisdicción militar y es necesario acudir allí?
Pues vamos a ver. Para poder intervenir necesitamos primero un mandato. El mandato se puede conseguir de dos formas. O bien a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el que tiene la posibilidad, dentro de la prohibición general que saben que existe de la amenaza y el uso de la fuerza, que para España no deriva de la Carta de Naciones Unidas, sino del Tratado Kellogg de 1929, anterior, pero bueno, lo ratifica la Carta de Naciones Unidas, no se puede utilizar la fuerza, más que cuando lo determina el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autoriza la operación, mandata la operación, en función del mandato establecen los correspondientes planes, órdenes de operaciones y reglas de enfrentamiento que deben aplicarse en ese lugar. Si se puede hacer de común acuerdo con el país en el que se va a operar, pues son otras cosas. Pero si no, se hace de forma compulsiva. Entonces el Consejo de Seguridad determinará qué es lo que debe hacerse. En último término, cuando se ocupa, si es el caso, un Estado soberano, el Estado soberano ocupante pues tiene muy poco que decir. No es que se pisotee absolutamente, pero si Naciones Unidas determina, el Consejo de Seguridad, no Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad determina que debe operarse, ya determinará las pautas y reglas y circunstancias de esa ocupación. Por lo tanto, tendría poco que decir, acepte o no acepte. La segunda forma de tener un mandato es un acuerdo bilateral con el país en el que se va a operarse. No siempre es una operación, aunque es una operación militar, no toda operación militar es una operación de conflicto. Hay operaciones militares que llaman de paz, o pues hay operaciones militares de paz con imposición de la fuerza, operaciones militares de paz para vigilar la cosa de la fuerza y operaciones militares post-conflicto. Después de un conflicto, algunos países piden que pues, una coalición, la Unión Europea o una coalición de estados intervengan y les ayuden a reconstruir. Entonces, en los términos de ese tratado es el mandato. Es un contrato internacional que permite, justifica y determina en qué circunstancias y con qué requisitos se va a llevar a cabo todo esto. En cuenta, uno de los principios básicos del orden internacional es el respeto a la integridad de los estados soberanos. No se puede, la comunidad internacional en principio no interviene en asuntos que sean de la competencia territorial de los estados. Incluso aunque sean asuntos muy turbios. A principios de los 2000 se pusieron un poco de moda las llamadas operaciones de injerencia humanitaria. Que en países donde se ha roto todo, pues sería legítimo intervenir, pero la experiencia demuestra que estas operaciones de injerencia humanitaria pues son operaciones que producen muy poco crédito. En primer lugar, porque viendo el telediario comprobamos que se interviene aquí sí y aquí no. Eso, en cierta medida, deslegitima la intervención, aunque estuviera justificada desde algún otro punto de vista, el hecho de decir, no, pues si es que en otro sitio está pasando lo mismo y a todo el mundo le importa un pepino. En segundo lugar, las operaciones de injerencia humanitaria tienen un resultado políticamente pues muy negativo, porque sabemos lo que ha pasado en función de cómo hayamos intervenido. Pero lo que no sabemos es qué hubiera pasado si no hubiéramos intervenido. Entonces, ese futuro hipotético comparado con la realidad destructiva, porque una intervención de injerencia produce necesariamente daños personales y daños materiales. Cuando se hace la proyección, sobre todo a través de los medios de comunicación, entre lo que ha pasado y lo que a lo mejor no habría pasado si no hubiera habido la injerencia, también deslegitima mucho esta... Por lo tanto, en términos generales... Ya voy justillo, pues ya no sigo y me quedo para preguntar. No, sigue, por favor. No, pero lo que no quisiera es pasarme de ningún modo, porque yo, como soy muy mayor... No, pero avanza, por favor. Avanza. No quiero que pierda, en fin, tienes preparado un tema. Pero por favor, cuando... pero cuando sea el momento, pum, se acabó. Yo pico, pero muy rápido. Pero yo preferiría las preguntas, porque supongo que las preguntas tienen un cierto interés y lo que yo cuente sin ser preguntado, a lo mejor no tiene tanto o no tiene ninguno. Bueno, yo creo que sí, pero vale. Yo voy siguiendo. Bueno, supuesto que existe una jurisdicción militar española, ¿cuáles son los principios por los que debe regirse? Pues dice el artículo 117 de la Constitución. Los mismos principios que la jurisdicción ordinaria. Los mismos principios, lo que no significa que tenga que tener la misma organización, sino que sea cual sea la organización que se adopte, los principios que la inspiren tienen que ser los mismos. Porque el poder judicial del Estado en España es uno. Y lo culmina el Tribunal Supremo. Al final,
sean cuales fueren las jurisdicciones que haya, hay un órgano constitucional en el que todas convergen. En España hay dos, está el Tribunal Constitucional, que es aparte, pero fuera de la jurisdicción constitucional, incluso la jurisdicción contable, es el Tribunal de Cuentas, termina en el Tribunal Supremo. Este órgano constitucional controla todas las jurisdicciones y controla, por lo tanto, que los principios de actuación de las jurisdicciones, teniendo en cuenta sus formas de organización, sean exactamente los mismos. La integración del Poder Judicial, exclusividad, aplicación de la ley, ordinariedad y predeterminación, independencia y responsabilidad. Esto es como el baloncesto. Esto es jugar, pasar y tirar. Pues en la jurisdicción es la legalidad, la imparcialidad de los tribunales y la igualdad de armas entre los litigantes. Esto tiene que hacerse efectivo. ¿Cómo se organiza la jurisdicción militar? Pues dependiendo del Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo tiene una sala quinta de lo militar, pero el Tribunal Supremo, desde luego, no es un tribunal militar. Y la sala quinta de lo militar tampoco es un tribunal militar. La sala del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo no es jurisdicción militar, como no es tampoco jurisdicción ordinaria. Es el Tribunal Supremo, regulado en la Constitución. Todas las jurisdicciones, sean cuales sean las que haya, convergen en él. La jurisdicción militar es una jurisdicción en dos niveles. En dos niveles como consecuencia de la implementación en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil de los principios de jerarquía y disciplina. En la jurisdicción militar hay un tribunal militar central, que a pesar de su nombre no es superior, más que en lo gubernativo, del segundo grupo de tribunales son los tribunales militares territoriales. ¿Por qué hay dos series de tribunales? Pues porque el Tribunal Militar Central juzga en el ámbito penal los delitos que puedan cometer los militares que tengan la categoría desde comandante hasta general de división, tenientes generales y almirantes y generales de 4 estrellas están aforados en el Tribunal Supremo. Y los tribunales militares territoriales juzgan los delitos en lo penal que cometen los militares de empleo desde soldado o marinero hasta capitán. ¿Hace falta que haya estos dos? Puede que haga falta o puede que no haya falta. Así se organizó por un problema de, digamos, de distribución de efectivos. Tampoco se pueden tener miles de tribunales, hay los que hay. Estadísticamente, los tribunales militares territoriales, que son 5, conocen de más asuntos penales que el Tribunal Militar Central, que es solamente 1. ¿Es que los militares de comandante parece son más buenos o menos malos que los otros? Son todos iguales, hay menos. Claro, estadísticamente hay más delitos en la categoría de militares desde soldado hasta capitán. Por esto lo hay. Cada tribunal tiene unos juzgados de instrucción, juzgados togados, y hay una fiscalía. La Fiscalía Jurídico-Militar está integrada en la Fiscalía General del Estado y al frente de la Fiscalía Jurídico-Militar está el fiscal togado, que es el fiscal de la Sala Quinta del Tribunal Supremo. Es un fiscal, es un militar, pero es el jefe de la Fiscalía Jurídico-Militar sometido a la autoridad del fiscal general del Estado. Así como los tribunales militares se rigen, como todos los tribunales, por el criterio de la independencia funcional, o sea, independencia en lo que juzgan. Como todos los tribunales también tienen una jerarquía gubernativa. El Tribunal Militar Central gobierna en el ámbito administrativo a todos los tribunales. Hay una sala de gobierno que toma las decisiones sobre personal, sobre medios económicos, sobre distribución, en fin, las cosas del día a día. Estas las rige el Tribunal Militar Central, como en el ámbito de la jurisdicción ordinaria son las salas de gobierno de las audiencias provinciales o Tribunales Superiores de Justicia las que gobiernan la vida administrativa de los tribunales. Los tribunales son independientes para juzgar, pero para que puedan sentarse a juzgar hace falta que haya una sala, unos técnicos, un sistema de grabación, que los sueldos se vayan pagando, que las plantillas de funcionarios estén cubiertas, que haya botellas de agua como tiene botellas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo tiene que proveer alguien. Ese alguien sí. ¿Los funcionarios del juzgado militar son también militares? Militares y civiles. Sí. Pues hay en función civiles al servicio del Ministerio de Defensa. Otra de las especialidades del derecho militar es el derecho laboral. El personal laboral del Ministerio de Defensa es el personal laboral, pero del Ministerio de Defensa. Es distinto del resto del personal laboral. No es que se les seleccione como tal, pueden cambiar de departamento si quieren, pero los que están en el Ministerio de Defensa tienen un convenio distinto y ciertas peculiaridades, no las de militares, no es que el personal laboral del Ministerio de Defensa esté militarizado, no, no lo está, pero tiene ciertas peculiaridades. La defensa lo tiñe todo, tiñe los contratos cuando tiene que ver con la defensa, tiñe la actuación del personal. La defensa es una función básica del Estado, si me apuran, es la función más básica del Estado, porque sin la defensa del Estado podría dejar de ser un Estado. Eso...
No, los jueces militares, vamos a ver, digamos, el elemento permanente de los juzgados de los militares son oficiales del cuerpo jurídico militar. Junto a ellos se sientan a juzgar, y esta era otra de las cosas, designados en este caso por sorteo. Cuando haya que celebrar una vista o dictar una sentencia, el tribunal militar se compone, es una sala de 3 miembros y se compone de 2 miembros del cuerpo jurídico, que son miembros permanentes del tribunal militar correspondiente, el tribunal militar central o el tribunal militar territorial, miembros que tienen que estar designados de forma anticipada. Es decir, a principio de año hay que establecer un turno para que se sepa quién va a ser el que se siente a juzgar un determinado asunto y quién va a ser el que forme parte de las salas de interlocutorias que después no podrá estar en la sala de enjuiciamiento. Bueno, junto a estos 2 miembros, el tercero es un militar de los cuerpos generales de las armas, del Ejército de Tierra o de la Armada, o Ejército de Aire o de la Guardia Civil, que se designa por sorteo, se llama por insaculación. El sorteo solamente se hace entre los miembros de los incluidos en una lista que se tiene que publicar a 1 de año. Para los tribunales territoriales tiene que ser un comandante entre todos los comandantes que lo sean a 1 de año en la circunscripción correspondiente del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire o de la Guardia Civil, y según la categoría del militar enjuiciado, perdón, la adscripción del militar enjuiciado tiene que ser de ese ejército, y si todos son civiles, que podría ser el caso, entonces tiene que haber establecido un turno para ver de qué ejército hay que sacar el insaculado. O sea, tiene que estar todo predeterminado. Y la insaculación es un sorteo. El sorteo que en algún momento se hacía a través de una bolita. En el Tribunal Militar Central, en mi última época, había un algoritmo que había diseñado un suboficial muy experto en estas cuestiones, de manera que no se designa a quien se quiere. Y a veces se quejaba lo de no sé qué me toca a mí. Claro, si la lista es de 1 de año y en diciembre, por ejemplo, en generales de brigada, que no juegan el Tribunal Militar Central, ya se han producido muchos ascensos en muchos pases a la reserva, pues al final a lo mejor solo quedan 2. Claro, le toca a uno, le toca al otro. En realidad le toca a los 2, porque se designa un titular y un suplente. Siempre nos toca a nosotros. Solo sois 2, hasta el año que viene no se puede alterar esa lista. Porque eso iría en contra del principio de respeto al juez predeterminado por ley. Se predetermina de esta manera. La lista es establecida y la designación es por sorteo. A que le toca, le tocó. Si te toca muchas veces, pues a lo mejor debes jugar a la lotería. Pero esto no se Curiosidades. Sí. Sí, Por ¿no? ejemplo, en Ceuta y Melilla, que hay mucho componente militar, si hubiera una reyerta entre militares y civiles, ¿la policía local o la policía nacional podría detener a los militares o tiene que venir la policía? No, vamos a ver. En la norma general de detención de militares establece la ley procesal militar es que a los militares deben tener los militares en servicio los que tienen sus jefes. Claro. Y cuando no están en el acuartelamiento, ¿quién los detiene? Pues en principio sus jefes debían proveer la detención, pero si es un delito flagrante o si se corre riesgo de fuga, lo detiene. Perdónenme, que se me ha olvidado hacer esta cosa tan importante que es poner el móvil en cosa que voy a hacer ahora mismo. Para que no... Dios mío, esto son cosas de la edad, discúlpenme. Se me ha olvidado todo. Bueno, no sé dónde está. Pues detiene. Bueno, la detención está habilitada para detener básicamente a la policía. Ya no tiene que ser la policía militar ni sus jefes. Pero sí, el principio general es si el militar está en servicio y está en su acuartelamiento, la policía no entra a detenerlo, lo detiene su jefe. Otra cosa es que después de ser detenido se ponga a disposición de la policía para las primeras diligencias, practicadas las cuales, si el juez acuerda la detención, debe ser en principio en un centro militar de características adecuadas, y si no acuerda la detención, tiene que volver a ser puesto a disposición de sus jefes. Tampoco es una cuestión de fuero, no piensen en el alcalde de Zalamea. No es un problema de fuero, es un problema de eficacia. Los militares nos cuentan por la mañana, nos cuentan por la noche. Hay que saber dónde está todo el mundo. No puede haber dónde está. Hay que saber que está detenido o está en dependencia judicial o policiales para práctica de diligencia, para que saber dónde está. No, otra curiosidad que sí, no era una falta, pero bueno, se puede leí en el 2020, cuando todo el tema del proceso de Cataluña y todo eso, un policía local había puesto una multa a un coche de la Guardia Civil, Sí. la Guardia Civil militar. No, la Guardia Civil tiene un estatuto muy especial desde su fundación,
Es un cuerpo militar dedicado a la seguridad ciudadana. Entonces, la Guardia Civil está sometido a fuero militar solamente en aquellos asuntos en que no desempeñe funciones de seguridad, que es básicamente lo que hace siempre. Que solamente la Guardia Civil se ha sometido a la jurisdicción militar, a la normativa disciplinaria específica, por la falta de disciplinarias, que son las que dice su ley disciplinaria, las revisa la jurisdicción militar, pero en cuanto a los delitos, solamente conoce la jurisdicción militar de aquellos delitos que no tengan que ver con la prestación del servicio policial, que es el servicio primordial que presta la Guardia Civil. Porque se creó para eso. Que no, esto no es una novedad. Cuando lo creó el duque de Omar en 1844, se creó para eso. Un cuerpo militar, porque debía intervenir en una España rural de dificultades de comunicación, y se precisaba una estructura militar, y además se precisaba en un primer momento cubrir los efectivos, y se cubrieron así con individuos la ley, con personas de tropa y oficiales de las Fuerzas Armadas y de las milicias provinciales también, pero dedicada a funciones seguras. Por eso la Guardia Civil, el primer reglamento, estaban excusados de prestar servicios de guardia de principal en las guarniciones, de llevar pliegos, de las cosas que hacían las fuerzas de guarnición del ejército. La Guardia Civil es la policía, junto a la policía, quiero decir, pero su función es policial. Cuando no está cuando no realiza funciones policiales, cuando está sin hacer servicio policial, que pasan el tiempo en servicio de oficina o están directamente en el acuartelamiento y pasan cosas, entonces se les aplica como militares, que son el régimen militar. Esto es, bueno, solamente un apunte más. Esto no es solamente propio de la Guardia Civil, ahí además le pasa igual al cuerpo militar de intervención, que depende del interventor general de la Administración del Estado. El cuerpo jurídico militar en funciones de justicia depende del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial. Por eso la parálisis de los nombramientos afecta también a los tribunales militares. Pasa también al cuerpo militar de sanidad. Los médicos responden como militares en función de que sean militares. No responden como militares por realizar mal una operación. Sí, bueno, antes había... sí. Me interesa una cuestión que quiero de antemano, disculpa por preguntar. No, faltaría más. No hay preguntas inadecuadas, hay respuestas estúpidas y yo soy un gran experto en eso. Particular y me interesa ciertas cuestiones paralelas, por ejemplo, que usted ha comentado antes de la integración de la política militar en la Constitución española. Al menos en teoría, esa compatibilidad no ha sido fácil y pienso que, al menos en lo que hemos visto y estudiado, en los últimos años precisamente se ha intentado de compaginar esos principios y valores que podían considerarse casi incompatibles en muchos aspectos, a pesar de que la Constitución incluya la jurisdicción militar. Hay ciertos principios y valores que para compatibilizarlos, yo creo que ideológicamente o doctrinalmente ha habido que hacer en caso de bolillo. Entonces, esto pienso que venimos de un pasado en el que la jurisdicción militar tenía mucho más margen de maniobra y por la propia evolución constitucional ha habido que ir adaptando una jurisdicción a otra progresivamente. Ha habido un avance muy rápido en las últimas décadas. Entonces, primero quería saber cuál es su visión de esta adaptación casi forzada y casi muy veloz. No ha sido forzada en absoluto, y se lo digo en primera persona. Mucha evolución hasta llegar al punto donde estamos actualmente. Usted ha sido de las máximas autoridades de este país, además de disponer de un gran conocimiento. Mucho decir. Y a mí me interesa también saber esta evolución tan rápida que algunas personas han sufrido en lo más bajo del escalafón en su vida, en su trayectoria profesional, cómo se ha vivido. Cómo lo han vivido los militares que han dispuesto, como por ejemplo, hace 40 años, de unas posibilidades de entrenamiento de sus subordinados mucho más amplias y hasta con unos límites y márgenes de maniobra, de riesgo de la persona a su cargo mucho más amplios, que ven que ahora hay que plegarse a una normativa más garantista y cómo se percibe usted que se ha vivido. Es una pregunta, entiendo, muy subjetiva, y le voy a dar una respuesta también muy subjetiva. No, yo he tenido la ocasión de vivir la integración en primera persona, porque yo la presenté en Tribunal Militar Central. No
creo que no es exacto decir que la jurisdicción militar no respetaba las garantías constitucionales. Tenía una organización diferente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tratado no sobre la cuestión de la jurisdicción militar española, que no se cuestionó, pero sí, por ejemplo, de la turca, que evolucionó absolutamente, de la rusa, también es parte del convenio europeo, y que tienen principios diferentes. Bueno, al final, en el caso Lavens, que es el caso en que se trató esto más a fondo, el tribunal, la Corte Europea de Derechos Humanos dictaminó, en su sentencia, o decidió, que son posibles muchas fórmulas diferentes de organización de los tribunales. Se cuestionaban los tribunales administrativos. Hay tribunales administrativos, por ejemplo en Suiza, que deciden cuestiones que en otros lugares, como en España, deciden tribunales de justicia. Hay tribunales compuestos en parte por miembros, por jueces profesionales y en parte por funcionarios administrativos que se integran en el tribunal correspondiente, los jueces escabinos que todos tenemos en la carrera. Eso pasa con las salas de justicia de los tribunales militares españoles. La Corte Europea entendió que todas estas formas son posibles si se respeta el sustrato fundamental de garantía. Los tribunales administrativos pueden juzgar cuestiones que en otras partes llevan a cabo tribunales de justicia, porque no nos olvidemos, el poder sancionador del Estado es único, pero la forma en que el Estado distribuye ese poder sancionador por las infracciones que se producen en las leyes depende de cada Estado, de las características y peculiaridades de cada Estado. Pues, es decir, que la jurisdicción militar, en la forma en que se ha organizado a partir de los años 80, con la publicación del libro fundamental y la ley de competencia de la jurisdicción militar, no respetaba las garantías, creo que no, al contrario, sistemáticamente, salvo algún asunto puntual, por ejemplo, la admisión de la acusación particular ante los tribunales militares o la eliminación del recurso de casación que podían interponer los mandos militares. Salvo estos asuntos puntuales, el Tribunal Constitucional vino avalando la forma de organización de los tribunales militares, sin ningún problema. Siempre que se respetara en su actuación los principios de legalidad, imparcialidad e igualdad de armas, que se respetaban. Y el hecho de que siga habiendo jueces que no son jueces profesionales, ni le quita ni le añade al tribunal nada. Tenemos el tribunal de jurado, una jurisdicción ordinaria. Al final, si la justicia emana del pueblo, el pueblo a través de sus leyes puede decidir cómo quiere que se administre esa justicia. La aproximación o la mayor integración en el Consejo General del Poder Judicial de la jurisdicción militar fue una decisión en su momento de las autoridades del Ministerio de Defensa en su conjunto, no porque el Ministerio de Defensa mande o gobierne la jurisdicción militar, sino que el Ministerio de Defensa es a la jurisdicción militar lo que el Ministerio de Justicia es a la jurisdicción ordinaria, el que pone los dineros y el personal. Entonces, claro, lo que decide el Ministerio de Justicia, lo que decide el Ministerio de Defensa es importante. Si necesitamos más secretarios judiciales o más funcionarios judiciales, eso lo paga el Ministerio de Justicia. En el caso del Ministerio de Defensa, si necesitamos más jueces militares o menos, eso lo paga el Ministerio de Defensa. Y lo hace con sus plantillas. Como tiene que sostener la infraestructura judicial y los gastos de todo tipo. Entonces, la independencia es funcional, pero al final ni el Consejo General del Poder Judicial tiene capacidades económicas ilimitadas, gestiona ciertos fondos, pero yo recuerdo en conversaciones con el entonces presidente del Consejo, él también prefería que los grandes números los gobierne el Ministerio de Justicia, que tiene un montón de técnicos que le pueden ayudar a hacer el presupuesto. Porque si tenemos que repetir, si tenemos que duplicar el personal necesario para planificar y pagar en la jurisdicción militar lo que hace el Ministerio de Defensa a escala global, estamos perdiendo el tiempo. Ellos nos administran, pero tienen que respetar la ley como han respetado. La idea de que fuera el Consejo el que designara era para evitar controversias que se dieron en un momento determinado y que no tenían una gran razón de ser, pero sí suscitaban una alarma social. Cuando alguna periodista decía, claro, a mí que me juzgue un juez con toga, no un señor de uniforme, en realidad no está diciendo, dejando de decir. Y entonces, si en un momento determinado se modifica la reglamento del Poder Judicial y se dice que los jueces no lleven toga, serán menos jueces. Y si los abogados en el COVID, o los jueces no se ponían la toga por otras razones, eran menos abogados y menos jueces. Bueno, no nos equivoquemos, ¿no? Estos jueces militares son iguales. Para evitar más complicaciones,
se llegó a la solución, pues que en vez de nombrarlos el Ministerio de Defensa, que los nombra por un concurso igual que el Consejo del Poder Judicial, porque ya en la práctica se había evitado aplicar, a eso da pie la ley de la carrera militar, aplicar, por ejemplo, la normativa de designación forzosa de militares a juzgados y tribunales militares. Para evitar cualquier tipo de contaminación, es decir, el juez predeterminado no puede ser el juez que diga el ministro. Que no es el que dice el ministro, al final es el que dice el escalafón. Bueno, ya. Ay, sí, pues ya terminamos. Se dio que fuera al Consejo para evitar su flexibilidad. Y el Consejo lo hace exactamente igual, hace un concurso entre la gente que se presenta y designa en función de la propuesta que hace la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, en función de la propuesta, si la acepta. Y si no, como le parece pertinente, designa al juez. Tenía una ventaja, hombre, tenía una ventaja, si quieren, de imagen. Efectivamente, pues ya está. Es el mismo órgano el que nombra a todos los jueces de España, civiles y militares. ¿Están contentos? Ha habido también alguna consecuencia. Por ejemplo, si el tribunal está paralizado, pues se paralizan los tribunales ordinarios y los militares también. Y los militares más porque somos menos. Bueno, eran menos personas. Bueno, pero esto es una decisión que está dentro de la capacidad de autoorganización del Estado, pero que no afecta a la esencia del funcionamiento de los tribunales. Los tribunales lo que tienen que ser es eso: legales, imparciales y juzgando con igualdad de armas. Eso es lo que se pide. El Consejo ahora mismo designa a los presidentes y vocales de los tribunales militares, lleva a cabo la inspección de los juzgados militares. También lo hacía antes, esto lo sigue haciendo, porque esto lo dice la ley de competencia, ya lo decía desde el principio, pero bueno, ahora se resalta más como si fuera una cosa nueva. No, era una cosa de antes. El funcionamiento de la justicia lo hace el Consejo. También desde la primera redacción en 1984, me parece, de la ley de competencia, se establecía que los jueces militares, si se sienten perturbados, pueden pedir amparo ¿a quién? Al Consejo General del Poder Judicial. Que alguna autoridad administrativa, militar o no, les interfiere en su derecho. Y luego hay una responsabilidad disciplinaria judicial que es paralela a la responsabilidad disciplinaria militar. Es decir, a los jueces militares, incluidos los vocales militares insaculados, que cometan alguna infracción de las relativas al ejercicio de su función jurisdiccional, no se le aplica el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, se le aplica el régimen disciplinario judicial. Me están preguntando también por aquí, así avanza, porque es que me están preguntando también por aquí. Es que había una pregunta. Por favor, pero ruego que sea al final, porque es que si no, el conferenciante no va a poder terminar. Yo no puedo terminar en absoluto. Bueno, pues alguna cosa más que quieras decir. Es que hemos invertido un poco el orden de... Sí, yo lamento haberme perdido, por eso es consecuencia del propio caos mental. Sí, quisiera trasladarles, en la jurisdicción militar era y es todo lo independiente que puede ser una jurisdicción con todos sus errores. Claro, si queremos magnificar y cuando los tribunales militares se equivocan, pues sí, claro, nos equivocamos, pues todos los días muchas veces. Pero díganme qué tribunal es el que no se equivoca. En cualquier caso, ¿quieres de alguna cosa más, alguna pincelada de algo que tú creas? Pues yo creo que casi todo lo he contado. Bueno, sí, solamente una peculiaridad en cuanto a los delitos militares del Código Penal Militar. Es que también ha adjudicado cierre y eso puede ser interesante para los abogados. Al final, en el Código Penal Militar hay 4 clases de delitos. Y hay una 5ª clase de delitos, son delitos comunes de juzgan los tribunales militares. Hay, en primer lugar, los delitos del artículo 9.2 del Código Penal, que son los de traición y delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado del Código Penal, que se convierten en delitos militares con la actuación correspondiente, incrementando la pena en un quinto, el mínimo y el máximo, cuando los comete un militar en situación de conflicto internacional y con abuso o con infracción de los principios de actuación del militar. Se convierte ese delito, deja de ser un delito común y se convierte en un delito militar castigado más gravemente en un quinto. También el delito de rebelión en caso de conflicto armado internacional. El delito de rebelión, como saben, lo juzga la jurisdicción militar, desapareció el delito de rebelión militar. Bueno, pues en caso de conflicto armado internacional, ese delito de rebelión cometido por un militar se convierte en un delito militar del Código Penal Militar. En segundo lugar, tenemos ya en el libro segundo los delitos militares propios, aquellos que tipifica el Código Penal Militar, los tipifica completamente y establece la pena. Por ejemplo, la desobediencia. El Código Penal Militar dice cuándo se comete desobediencia y cuál es la pena de desobediencia. Tenemos en segundo lugar un conjunto de delitos, son delitos militares en concurso ideal heterogéneo. Por ejemplo, los delitos de insulto superior o delitos contra los derechos fundamentales de los militares, cuando van asociados a un delito de homicidio o a un delito de agresión sexual. Esto suele ocurrir. En este caso,
se forma un delito, un concurso ideal heterogéneo, se castiga conforme a las normas del concurso ideal, del artículo del Código Penal común, es decir, castigando el delito más grave de los dos, que suele ser el delito del Código Penal común, en su mitad superior. Esto pasa pues, cuando el insulto superior es agredir verbalmente o físicamente a un superior o a un subordinado, si es un delito de abuso de autoridad. En este caso puede seguir un delito de homicidio, un delito de lesiones. Aquí hay dos delitos. El delito militar de atentar contra el superior y el delito común resultado de este atentado. En este caso es un concurso ideal y se castiga como como todos los concursos ideales. Pero no es un delito militar, el concurso ideal heterogéneo. Y por último tenemos delitos militares impropios, que son delitos del Código Penal común cuando los comete un militar. Pues, por ejemplo, los delitos contra la autoridad militar, Fuerza Armada o Policía Militar. Estos son delitos militares impropios, son los del Código Penal común y la pena suele incrementarse en un quinto o en algunos casos, por ejemplo, en la mitad. ¿Por qué se ha hecho esto? Para evitar que el Código Penal Militar, que es un apéndice del Código Penal común, el Código Penal Militar no encontrará las definiciones que no sean específicamente necesarias para el Código Penal Militar. O sea, quién es el enemigo cuando hay conflicto armado, o quién es el superior. Pero no van a encontrar normas sobre cuándo los delitos son graves o menos graves, ni cuándo los delitos son dolosos y culposos. Eso se aplica a la norma del Código Penal común. Es como el Código Penal Militar es el título no sé cuánto o el libro cuarto del Código Penal común. Ese es el Código Penal Militar. Para evitar que se quede anquilosado, porque el Código Penal común es el Código Penal en todas partes es un ente vivo que se va modificando constantemente, quizás no con la verborrea actual, pero bueno, se va adaptando a la realidad social. Claro, se modificaba el Código Penal común y no se modificaba el Código Penal Militar, que tenía figuras análogas. Entonces, para que las modificaciones en el Código Penal común, por ejemplo, en las agresiones y abusos sexuales, automáticamente pasaran al Código Penal Militar, se separaron los componentes militar y común de los delitos, convirtiéndolos en delitos diferentes. O bien se remite a la tipificación del delito que en cada caso haga el Código Penal común. Y es la pena la que establezca el Código Penal común incrementada en 1. Esta es la razón y esta es la peculiaridad. Nos pregunta Olga Hernández García, de online, cómo se están afrontando a nivel sancionador las posibles infracciones, digamos leves, de las nuevas generaciones de soldados que se realizan con móviles, grabaciones, redes sociales, etcétera. No sé muy bien, es decir, el móvil, la red social, en general no es la infracción, es el medio. Depende de que hablemos. Si lo que hablamos es de divulgar información reservada, una falta de hacerlo a través de una red social, pues no tiene más que un problema de prueba. Es traer al expediente disciplinario la constancia de lo que se ha dicho o lo que se ha divulgado en la red social correspondiente. Pero esto no es un problema prácticamente militar, pasa en todos los ámbitos de la justicia. La prueba, la investigación, eso se llama la policía. La investigación pues se lleva a cabo para tratar de acreditar los hechos. ¿Y cómo se acredita? Pues en función de los medios que tengamos. ¿Cuáles son los medios o las fuentes de prueba? Si es una red social, intentaremos entrar a la red social. Para las faltas es muy difícil entrar a una red social si no lo aporta ninguna persona, porque para perseguir faltas disciplinarias no hay legitimación en la intrusión en el ámbito de la protección de los datos de carácter personal. Si es para delitos, sí, entonces lo ordenará el tribunal. Había otro compañero al final. ¿Es posible la aportación en el seno de un expediente disciplinario de una grabación? Sí. O sea, reproducirla. Sí, se durante admite. la manifestación del encargado o de un testigo. Sí, pero pasa, eso hay que aplicar la norma o digamos, la jurisprudencia sobre la validez de las grabaciones. Entonces, el principio general es que uno puede aportar las grabaciones de las que es parte. Si grabo una conversación de la que yo soy parte, digamos que tenemos una cotitularidad de la conversación. Si soy parte, yo la puedo aportar. La aportación de AENA, por ejemplo. Eso es más complicado. Eso es más complicado. Yo he visto algunos expedientes, pero a mí no me ha convencido cuando era juez y de luego como abogado lo impugnaría sin ninguna duda, porque para una falta disciplinaria, AENA no puede dar ese tipo de grabación, no está previsto y se quiere que se prevea en la ley. Claro, las imágenes tienen una protección y las imágenes y los sonidos. Entonces, uno puede disponer de lo que es suyo,
Yo puedo grabar, no tengo que pedir permiso para grabar una conversación si pienso que esa conversación en la que voy a participar me va a permitir acreditar algo, pues una infracción o un perjuicio. Para mí esto vale para lo penal y normalmente valdría también para lo disciplinario. Claro, lo que no puedo es grabar a otras personas distintas. Para eso no. Pero Hay- y que dan inicio precisamente Son muy frecuentes, pero al expediente. a menos que haya una... Tendríamos que acudir a la teoría que a veces me parece muy forzada a aplicar, del hallazgo casual. Si revisando imágenes de seguridad me encuentro con qué, ¿Con qué pero yo en casualidad? principio, Personal de realidad que dice, en el seno de nuestra vigilancia hemos encontrado esto, pero eso no, donde eso- están afectados guardias civiles, pero es militares, que lo que sea. a mí eso me parece muy fuerte, ¿eh? Y de hecho recuerdo algún procedimiento con alguna persona donde se aportaron esas grabaciones y se consideraron, cuando yo era un miembro del tribunal hace algunos meses, no se admitió la validez de esa prueba, porque las grabaciones se toman, se conservan y se ceden en función de lo que determine la norma que habilita para llevar a cabo las grabaciones. Si no está prevista la cesión de datos, que no está prevista, el efecto disciplinario no puede, porque causa efectos penales. Pero ningún juez autorizaría una cesión para efectos disciplinarios. De eso estoy absolutamente seguro. Había un compañero antes que quería preguntar una cosa. Sí, ámbito de la investigación, el detalle del registro en centros, espacios y tal. Investigación penal. Sí, es una investigación penal del ámbito tal, que ocurriría y Perdón, es que los que están online no están escuchando la pregunta. Has preguntado acerca que en el ámbito militar, la entrada y registro, que cómo se considera en instalaciones militares, que cómo se actúa. de las contratas que hay En el caso de contrata. civil, ¿qué ocurriría a la hora de la Pues si el juez que dirige la investigación o la policía puede llevar al juez el mandamiento correspondiente que tendrá que respetar la autoridad presente. Si hay algún tipo de fuero o delimitación, habrá que pedir permiso. En todo caso, para entrar hay que pedir permiso. Pero claro, para poder denegar ese permiso, el jefe de la dependencia tiene que tener un motivo lícito también. Para intenciones penales. Para el registro de los efectos personales de militares en taquillas, en acuartelamientos, el jefe de la unidad está habilitado para hacerlo en los casos que marca la ley de derechos y deberes de los militares, normalmente con presencia del interesado. Lo más seguro, de todas maneras, es acudir si se sospecha que hay, por ejemplo, droga en una taquilla. Lo más seguro es o poner una discreta vigilancia para creer que no se saque, y si lo saca el interesado, en cuanto lo saque, plum, o pedirle al juez tomado militar que dé el mandamiento correspondiente y se abre la diligencia pertinente y se abre el... Bueno, hay una última pregunta de Paloma y una última pregunta online. Pregunta, Paloma. Delito contra la salud pública cometido por un guardia civil junto a un civil. ¿Habría un juicio paralelo? Estoy Lo que repitiendo pasa algo. es que la ley de régimen disciplinario de la Guardia Civil con las Fuerzas Armadas prevé una figura, también la ley de régimen de la policía, la ley de régimen de la policía utiliza un concepto distinto. Para la policía se puede cometer un delito doloso, y solo sabemos que se ha cometido cuando se ha condenado, es una falta disciplinaria. Habría que ver si se ha absorbido, si la condena penal ha absorbido la tutela total del bien jurídico, es decir, si hay identidad de hechos, de persona y de fundamento. Si no hay identidad de fundamento, se podría. La Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, la falta grave, muy grave, según los casos, es ser condenado. Entonces, el hecho de la condena permite, eso lo ha avalado el Tribunal Supremo reiteradamente. Yo debo decir que tengo mis dudas, pero como si dice el Tribunal Supremo, pues será, como ellos dicen, de que eso no sea un doble enjuiciamiento. Es decir, por el hecho de ser condenado, cuando le condenaran, podría abrirse un expediente disciplinario por falta muy grave o falta grave, según los casos, siempre que... No, lo juzga solamente un tribunal, pero disciplinariamente se podría proceder a raíz de la condena si se entiende y justifica que además se han quebrantado valores como el respeto o la integridad de las administraciones del servicio. No, la autoridad administrativa. Hay otra pregunta que en relación a esto... El mando administrativo, policial, lo militar, con competencia sancionadora.
Y esa decisión sancionadora y se adopta puede ser revisada en el caso de la policía ante la jurisdicción contenciosa administrativa y en el caso de Guardia Civil o Fuerzas Armadas ante los tribunales militares en vía contencioso disciplinaria. Pero hace falta que se cumplan los requisitos que el Tribunal Constitucional ha determinado. Hay doble sanción si se sanciona 2 veces a la misma persona por los mismos hechos y por el mismo fundamento. La cuestión está en si el fundamento de la sanción disciplinaria es distinto del fundamento de la condena penal. Esa es la pregunta, disculpadme. Perdona, es que Francisco, creo que está respondida la pregunta a Francisco Vázquez Díaz, que pregunta consecuencias de la condena penal de la jurisdicción ordinaria en el ámbito de sancionador militar. Es esto mismo, lo que pasa es que hace falta justificar razonadamente que el bien jurídico es distinto, no solamente, creo yo, no solamente que la ley lo dice, la ley lo permite, pero no lo dice taxativamente. En la primera redacción de la ley disciplinaria se establecía ya que la condena automáticamente daba lugar a una sanción. Esto constituye una evolución, porque en el Código de Justicia Militar de 1945, o vigente hasta los años 80, se establecía que las condenas comunes a militares tenían una determinada repercusión militar. Después se trasladó para intentar integrar las garantías constitucionales. No puede haber un efecto automático de una condena que suponga una repercusión sancionadora. Entonces hará falta hacer un expediente disciplinario. El siguiente paso es decir, vamos a ver, esto no infringe el principio de la previsión del bis in idem. La cuestión está en el fundamento jurídico. Ay, Dios mío, pues esto yo lo había puesto en, perdón. No, discúlpeme, yo creí que lo había hecho, pero Pedro, es que voy a ir repitiendo. Y ya el último que habla, no es por nada, porque estamos abusando del conferenciante. No, yo estoy encantado. El problema es que estoy abusando yo de... No, pero es que... Pero pregunta Pedro y yo voy repitiendo. Eso es más o menos en el régimen disciplinario tanto de las Fuerzas Armadas como de la Guardia Civil, el hecho de ser condenado con una sentencia. Sí, es una relación con el servicio, no es sagrado. Más que tenga relación, que afecte al servicio o, en el caso de la Guardia Civil, afecte al funcionamiento de la administración o a los ciudadanos. Está tipificado así, sí, pero si damos una vuelta más de tuerca... No, yo no afirmo absolutamente nada porque no estoy por la verdad. No, bueno, pero la ley introduce unos criterios valorativos. Hay que determinar que se ha afectado un bien jurídico que no ha sido tutelado por la sentencia condenatoria. Entonces, claro, ahora digamos que van pasando las sanciones, se van confirmando si se justifica razonadamente. No sabemos qué pasará en la siguiente vuelta de tuerca. Porque claro, siempre se podría decir, bueno, pues si el Estado quiere que en el juicio penal o en la sentencia penal se contenga algún efecto en relación con el funcionario o el militar que está acusado y va a ser juzgado, pues primero que la ley prevea cuáles son los efectos y segundo que se persone la abogacía del Estado quien corresponda y pida que se aplique una sentencia por el juez. Eso podría ser una posible evolución. De momento está así. La necesidad es la de justificar que se ha producido ese impacto, esa vulneración de un bien jurídico que no ha sido contemplado en la sentencia condenatoria. Por ejemplo, las sentencias de los tribunales militares no pueden tener cabida. Entonces, cuando el tribunal militar condena, no hay ninguna posibilidad, porque el tipo lo excluye, de sancionar disciplinariamente, porque se entiende por imperativo de la ley, que el tribunal militar ya ha tenido en cuenta todo esto. Entonces, lo que se duda es de las sentencias de los tribunales ordinarios. El debate sigue abierto. Ahora está así. Podemos pensar cada uno lo que queramos. Y yo ya digo, yo no estoy nunca muy convencido de que eso no sea un bis in idem, pero doctores tienen la Santa Madre Iglesia y la jurisprudencia es la que es. Bueno, mil gracias al conferenciante, a nuestro compañero don Rafael Matamoro, que ha hecho un esfuerzo de síntesis de las muchísimas cosas que ha explicado, pero también le hemos preguntado mucho, lo cual quiere decir que era muy interesante su respuesta, porque si no, con la primera se habría terminado la interlocución que estamos teniendo, y terminada esta fase vamos a pasar a la segunda, que es la presentación de la obra en la que han sido codirectores tanto doña María Ángeles como don Rafael.
yo querría un aplauso especial para don Rafael por la explicación magnífica. Yo creo que el debería intentar de toda la vida y hacer el esfuerzo. Por favor, el compañero Adeslam, me gustaría en primer lugar explicaros que esta obra se presenta para toda España, está calentita, vamos, es que de hecho aún no ha salido a la calle estos 3 tomos. Los estamos trayendo, como digo, recién horneados al colegio. Esta obra, como digo, son codirectores doña María Ángeles Cuadrado Ruiz, que es profesora titular de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de Granada, don Rafael, que ya sabéis quién es, y ha colaborado en uno de sus capítulos nuestro compañero Adeslam Aulat Bensalam Lucena, que como lo que tienen en común los 3 es que son los 3 doctores. No, uno es militar, el otro es alcalde y la otra es abogado, por supuesto. Pero bueno, vosotros 2 sois abogados, pero ella no es abogada. El elemento... Bueno, ¿tú eres abogado en ejercicio? Discúlpame. Bueno, pues ya entonces no me he equivocado. Eres abogado no ejerciente. Ellos sí lo son, pero evidentemente los 3 sí que sois doctores. A partir de ahí me gustaría que, por favor, nuestro compañero Adeslam Jesús presentara a María Ángeles, que en fin, ya hemos tenido el gusto de hablar con ella, y a partir de ahí, bueno, pues que entre ellos nos expliquen la obra, en qué consiste y cómo podemos aprovecharla. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. La verdad es para mí un privilegio estar hoy en mi colegio, en el Colegio de Málaga. Y bueno, el hecho de estar hoy aquí no es casualidad, ¿no? Tenemos, yo creo que la gran satisfacción de tener una de las pocas secciones de Derecho Militar que hay en España. Solo ha ido la de Madrid y gracias, yo creo que al esfuerzo de su responsable, Curro Hidalgo, pues tenemos la oportunidad de tener una sección de Derecho Militar en Málaga, que además yo pensaba que tenía más antigüedad, pero me contaba Curro antes que tiene una reciente creación. Y en primer lugar quiero agradecerte, Curro, la magnífica labor que estás haciendo, porque insisto, secciones de Derecho Militar, reitero, solo hay 2 en España, una en Madrid y la del Colegio de Madrid. Cuando yo le comentaba tanto a Rafael Matamoros, director de esta obra, en la que he tenido el gusto de participar con ellos, como a María Ángeles Cuadrado, la posibilidad de presentarlo en Málaga, insisto, por ser uno de los pocos colegios de España que tienen la sección militar creada, bueno, pues la verdad que la satisfacción y sobre todo el grado de convencimiento y de ilusión que generó tanto en la general Matamoros como en la doctora Cuadrado, pues fue, la verdad, auténtico y sobre todo directo, cuando queráis y sobre todo a vuestra disposición. Y por eso quiero agradecer tanto a Rafael Matamoros, que esté aquí, que me consta que ha hecho un esfuerzo importante, como a María Ángeles Cuadrado, por estar hoy aquí presentando esta obra. Como bien ha dicho Curro Hidalgo, hoy se anuncia una obra que ha salido esta semana, que son 3 tomos, que desde hoy vamos a donar al colegio, a continuación. Que bueno, le mira el precio, 227 euros, los 3, le salió el lunes. Y antes lo hablaba con Rafael, digo, eso tiene que estar en los 200 y algo, por el tema de que está bastante trabajado, sobre todo por las personas que intervienen, y posiblemente yo sea el más malo. Cuando empieza a ver todos los autores que hay aquí, catedráticos, tenemos la posibilidad de que lo dirige Rafael, con toda su experiencia, y María Ángeles, para hablar de ella, evidentemente es una realidad, ¿no? Insisto, desde hoy vamos a donar este ejemplar al colegio, que estará en la biblioteca para todos los colegiados de nuestra exposición. Y bueno, la verdad que lo que tiene como objetivo fundamental una obra que además bastante amena y trata bastante de trabajar, es el objetivo de poder acercar el derecho penal militar, el derecho militar sancionador, a los profesionales del derecho, ¿no? A los que nos dedicamos día a día a la abogacía, ¿no? Yo creo que el derecho militar sancionador, los que estamos en la batalla diaria del civil, penal, contencioso, social, es algo un poco olvidado, ¿no? Porque prácticamente, seamos sinceros, temas militares, Curro sí me consta que ha llevado varios, además con bastante éxito, pero no son frecuentes en el día a día. Pero bueno, es una forma también de acercar y tener unas directrices básicas por si, evidentemente, surgen actividades o trabajos que se pueda generar en nuestros despachos profesionales o en nuestra actividad diaria. Y sobre todo lo bueno que tiene esta obra, que ahora a continuación, tanto María Ángeles como Rafael los contarán, tiene bastante claro
que el lenguaje al que va dirigido, el operador al que va dirigido, es el operador jurídico en sí, pero también al propio militar en sí, ¿no? Bien sea soldado profesional o bien sea perteneciente a la Guardia Civil o a cualquier cuerpo, ¿no? A partir de ahí, indicaros que, bueno, la obra, insisto, está hecha, la verdad, que con bastante dedicación, está bastante planificante y sobre todo tiene como objetivo básico poner un granito de arena o acercar el derecho militar sancionador al ciudadano, no solo al operador jurídico o al abogado, sino al ciudadano. Y por eso ha sido muy interesante, yo creo que la charla que ha dado el general Matamoros, porque principalmente nos ha dado una visión, la verdad que bastante directa y bastante práctica de lo que es el día a día de una jurisdicción desconocida en cuanto a nuestro día a día, porque como he dicho antes son casos excepcionales o esporádicos, pero sobre todo todos sabemos que el Tribunal Supremo tiene 5 salas. Sala quinta es la que nos resulta a todos más extraña. Y a partir de ahora yo creo que con esta obra que va a estar a disposición de todos los colegiados, sobre todo con la visión que nos llevamos hoy, yo que trabajo un poco más el tema, porque he tenido que prepararme el artículo, la verdad que ha sido bastante intenso, pues nos llevamos una visión bastante más práctica y bastante más gratificante de lo que el derecho militar puede mostrar. Antes de darle la palabra a María Ángeles Cuadrado, comentaros que la profesora Cuadrado, profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Granada, yo creo que dentro de poquito será catedrática acreditada, solo hace falta tener un verano libre y no meterse en el jaleo. Además, es una profesora especialista en bioseguridad, que ha dado numerosas ponencias por todo el mundo. Antes nos contaba, yo ya no sabía de primera mano, porque dirigió mi tesis doctoral, pero a ponencias desde China, ha estado en internaciones, ha tenido residencia en Alemania y además es una persona que en el ámbito militar está bastante considerada. Por eso, una editorial de primer nivel como esta, Tirando Blanc, pues, opta por su persona junto con la del general Rafael Matamoros para dirigir esta obra donde, insisto, hay numerosos catedráticos y distintos operadores del mismo jurídico. María Ángeles, es un privilegio que esté con nosotros, insisto, es una auténtica conocedora y experta de todo lo relacionado con el derecho penal militar, especialista en delitos de bioseguridad, y os puedo decir de primera mano que tiene numerosas publicaciones sobre esta materia y que además han sido expuestas, reitero, en distintos rincones del planeta. Yo me gustaría dar la palabra a ella, que nos cuente un poco su experiencia y su vivencia, y la verdad que podría aprovechar su presencia para todo este tipo de cuestiones que además han estado tan de moda, porque en numerosos contextos, los momentos que hemos vivido con el COVID, hay quien hablaba de que aquí se había escapado un virus, hay quien hablaba de que esto podía incluso ser un ataque de bioseguridad encubierta, es decir, todas esas cosas que se han escuchado, pues yo la venía escuchando desde hace muchos años con María Ángeles y ya han sido realidad. No quiere decir que tenga un nexo causal entre lo que ha sucedido con lo que ha pasado, pero es cierto bueno, que tú eres una gran conocedora de esta materia y que me consta que la has ido impartiendo allá en España. Así que sin perjuicio de las preguntas que queréis hacernos con respecto a la obra, que estaremos encantados de contestar, quiero entrar la palabra al profesor Cuadrado para que nos cuente un poco de su visión. Bueno, pues muy buenas tardes. En primer lugar, pues dar las gracias al Colegio de Abogados de Málaga. Es la segunda vez que estoy aquí presentando una obra, con lo cual, bueno, pues ya casi estoy en mi casa, y sobre todo pues a su decano y al responsable de la sección de Derecho Militar y Seguridad, pues don Francisco Hidalgo del Valle, que amablemente pues ha organizado pues esta sesión de hoy, que yo creo que ha sido interesantísima, ¿no? Yo tenía preparado mis papeles para hablar, pero creo que no voy a utilizarlo. Y bueno, pues voy a contar un poco cómo se gestó esta obra, y lo que yo tenía pensado hablaros es pues la falta, ¿no?, de interés o de presencia de esta especialidad en los planes de estudio de nuestras facultades de Derecho, ¿no? O sea que creo que son muy pocas o casi ninguna las facultades en donde aparece esta especialidad como materia troncal, si acaso algunas como materia optativa, y la formación a la que se puede acceder en muy pocos casos pues quizás es a través de máster especializados en esta materia, ¿no? Yo ya pues lanzo el guante por si el Colegio de Málaga pues tiene esta iniciativa, nos tiene a su disposición pues para organizar cualquier tema de posgrado o máster o lo que quiera, ya que hemos trabajado, yo creo que casi 2 años o más, la obra que hoy en primicia pues tenemos aquí la oportunidad de presentar, ¿no? Es decir, la hemos presentado hoy porque ha salido
hace muy pocos días, ¿no? O sea que he estado llamando a la editorial cuando ya está en la calle para poder hacer la presentación, ¿no? Porque el interés que tenía la sección de lo militar y seguridad de este colegio, como no podía ser menos, ¿no? Ya que es pues prácticamente con Madrid las dos únicas colegios que tienen sección de lo militar, para que se realizara aquí, ¿no? Así que, bueno, pues esto es un poco lo que quería contaros, ¿no? Que en las facultades de Derecho no existe formación, vamos, prácticamente nula, acerca de, bueno, pues de esta especialización, ¿no? Y sin embargo, pues sí tenemos una serie de tribunales militares, ¿no? En varias instancias y niveles, como muy bien ha explicado el general Matamoros, con el Tribunal Central Militar, y que todas confluyen en el Tribunal Supremo, donde la Sala Quinta pues, es una sala para todo lo militar, ¿no? Y eso contrasta con una ausencia o falta de formación en esta materia. Hay también un turno de oficio de lo militar, para lo cual tampoco existe una formación específica, como puede ser en materia penal o civil o administrativa, ¿no? Por eso, pues me gustaría, ¿no?, trabajar en esta materia para que pues, todos aquellos que estéis interesados, ¿no?, y que sabéis y conocéis este ámbito, pues que pueda trasladarse, y sobre todo también para que los futuros abogados, los que son hoy estudiantes de las facultades de Derecho, pues puedan tener una formación en este ámbito. Yo como estoy en la Universidad de Granada, pero soy sevillana y estudié y me doctoré allí, pues sí que durante los años que he estado dando clases en Sevilla, sí que he llevado en varias ocasiones a mis alumnos al Tribunal Militar, ¿no? Y la verdad que es impresionante, o sea, los llevas a una sala de lo penal o de la audiencia y después los llevas al militar, y evidentemente las formas son otras, la estética es otra, y entonces, bueno, pues son cosas que, bueno, yo he podido enseñarlas, pero soy consciente de que no todos los profesores pues tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y un poco ya pasando, ¿no?, a cómo se gestó la obra, pues evidentemente en un seminario de bioseguridad en Bilbao, ¿no?, pues hace unos años coincidimos el general Matamoros y yo, y a partir de entonces pues hemos colaborado en, bueno, pues un congreso de lo militar que pues organicé en Granada hace años, y después también ha estado en alguna tesis doctoral que he dirigido sobre temas de bioseguridad y salud pública, que es verdad, ¿no?, que hace años, como decía Abdeslam, que también es discípulo mío, porque le dirigí su tesis doctoral, pues he venido organizando seminarios de bioterrorismo y bioseguridad en la Universidad de Granada. Lo que parecía ciencia ficción, pues llegó con ese caso de ébola, y después, bueno, pues todo lo que se ha desencadenado y hemos vivido los años de la pandemia, ¿no? Pero bueno, esta obra, pues hubo su germen, ¿no?, en ese seminario de bioseguridad en el que nos conocimos, y después, bueno, pues la iniciativa, hay que decirlo, fue del general Matamoros, que ha trabajado toda su vida en esta materia, ¿no?, juzgando casos o abriendo expedientes en esta materia, y tenía la preocupación de que el derecho militar sancionador no se circunscribiese solo al ámbito penal, ¿no?, que es mi especialidad, sino también, bueno, pues a las faltas que en las leyes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil pues se contienen, ¿no? Y esto yo creo que es la especialidad y lo interesante de esta obra, en donde analizamos, junto con los delitos que aparecen en el Código Penal Militar, las faltas, ya sean muy graves, graves o leves, en las leyes que he citado, ¿no? Y pues la primera parte, que dedicamos un tomo a la parte general y 2 tomos a la parte especial, pues pensamos, ¿no?, que fueran jurídicos militares o juristas de la sala del Tribunal Central Militar o de la
o de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, pues la parte general que la abordaran ellos y la parte especial, pues los profesores de universidad, ¿no? Y la verdad es que me costó trabajo encontrar a profesores de penal que pues, se animaran a escribir sobre esta materia, ¿no? Entonces, bueno, creo que están los máximos especialistas y también algunos de mis discípulos que han trabajado intensamente en los capítulos que le ha tocado, y después también militares que, bueno, pues que tienen despachos, son retirados y tienen despacho de lo militar, y yo creo que bueno, pues vosotros juzgaréis cómo os parece esta obra. Y bueno, yo creo que justamente también hay una bolsa de ciudadanos a los que va dirigida, ¿no? O sea, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil y su familia, pues que van a necesitar representación y asesoramiento en este ámbito, e indudablemente, pues espero que esta obra les sea de mucha utilidad. Pues muchas gracias. La doctora Cuadrado, María Ángeles, nos ha echado prácticamente todo. Yo quisiera agradecer al presidente de la Sala Quinta, a don Jacobo Barja de Quiroga, que haya querido ser autor de uno de los capítulos y además hacernos el prólogo de esta obra, perdón, en la que hemos participado 30 personas. Lo que quizás se puede sacar como conclusión positiva es la diversidad de aproximaciones. Como ha dicho María Ángeles, aquí han escrito magistrados del Tribunal Supremo, han escrito profesores universitarios, han escrito abogados, hemos escrito jurídicos militares, ha escrito un oficial del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra. No ha habido más, tengo que decir que no ha habido más militares juristas por tener la carrera, pero no dedicados a asuntos jurídicos, porque algunos no quisieron aceptar. ¿Para qué vamos a engañar? No todo el mundo ha querido escribir y está en su derecho, no vamos a castigarlo. En algún caso, pues me permitía abusar de alguno de mis antiguos subordinados para compelerle a que escribiera capítulos muy brillantes por otro lado. Entonces, la diversidad de aproximaciones que se hacen de las normas penales y disciplinarias militares quizás es la parte más positiva. Aquí ha habido absoluta libertad de expresión. Y diréis, ¿faltaría más? Bueno, pues sí, pues teoría de Constancia, faltaría más. De hecho, el presidente de la Sala Quinta, en su prólogo, pues ha dicho lo que le ha parecido pertinente. Si lo leéis, lo veréis. El presidente de la Sala Quinta es un sabio y tiene sus ideas y no... Pues bueno, a pesar de ser presidente de la Sala Quinta, no siempre se alinea con tesis oficiales. Cada uno lo ha abordado como le ha parecido pertinente y en manos del lector está sacar sus propias conclusiones. Tanto hay militares y civiles, universitarios y no universitarios. También hay hombres y mujeres, pero no hemos buscado esto, tengo que decir. Al final, y yo quiero dejarlo, hemos buscado personas conocedoras y resulta, oh sorpresa, que cuando se busca personas conocedoras aparecen hombres y mujeres, formaciones muy semejantes. No hace falta poner porcentajes. Eso sale por sí solo. Y nada más. Yo también, a mí me gustaría ver que el derecho militar, pues hombre, se estudia porque quiera estudiarlo y puede ser objeto de conocimiento y de perfeccionamiento, porque una de las formas en las que, como sabéis, el derecho evoluciona es no solamente a base del trabajo de los abogados y de los jueces, sino también de la doctrina. Pero claro, la doctrina hay que hacerla. Y para poder hacerlo, pues hay que escribir, hay que investigar, hay que tomar como objeto de conocimiento también esta parte del ordenamiento jurídico español. Que no es el derecho militar no es un derecho de excepción, es un derecho absolutamente ordinario que se rige por los mismos principios generales que el resto de las normas y que regula unas realidades muy específicas, adoptando las técnicas y creando las instituciones normativas adecuadas para tratar de esa realidad. Hay que perder un poco el miedo, el complejo de decir, bueno, y la defensa también se desarrolla conforme a la ley. No es lo mismo, no son igual las leyes de defensa
que las leyes de protección del orden público, que las del medio ambiente, que las leyes sanitarias, pero todas tienen un objetivo en común, que es dar unas reglas que deben observarse en una sociedad democrática para que el funcionamiento de las instituciones y poderes del Estado se ajuste a los objetivos que la sociedad quiere y plasma la Constitución. Y nada más, porque yo creo que ya he hablado hasta de más. Muchas gracias. Bueno, pues dar las gracias a los codirectores y a Adeslam por la colaboración. Estoy convencido que estos 3 tomos se va a convertir en la enciclopedia en la que hay que leer y hay que saber cuando uno tenga un problema en derecho militar. Teniente Coronel Bielma sabe que cuando hemos tenido precisamente y tuvimos el manual básico de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, en la que colaboró el general Matamoros, pues tuvimos que verlo en un asunto cuando estuve en servicio. También me pasó en Bobadilla, que también tuvimos, cuando estuve en servicio, también tuvimos que verlo, y yo creo que con esto, francamente, pues tenemos el trabajo hecho, porque por lo poco que he visto y lo que ya sé de vosotros, pues, en fin, es una obra magnífica. A partir de ahí, muchísimas gracias a todos por su presencia, especialmente al señor subdelegado, el teniente coronel, muchas gracias, compañeros de la sección, miembros de coordinación, y Adeslam quería entregarnos en nombre de, vamos, yo lo tomo en nombre de nuestro decano y del colegio, esta enciclopedia, estos 3 tomos, para que pasen a la biblioteca y de esta forma, bueno, pues podamos... Si alguno puede, digo, para tenerlo para la revista Miramar, puedo hacer una fotografía. Para no quitar el medio para que aquí. Y aquí por este lado también. ¿Ves? También, cuantas más fotos haya mejor. Para que después conste en el... Estupendo. Bueno, los colores no los hemos elegido nosotros, ha sido la editorial, Un poquito triste, pero bueno, que porque es un tratado, esos son los colores de de los tratado. tratados. Pues muchísimas gracias, lo repito, el esfuerzo que habéis hecho los dos por venir, especialmente a nuestro general y compañero que ha venido desde Castellón, especialmente para estar con nosotros y presentarnos en primicia la obra que ha codirigido con María Ángeles, a la que le tomamos la palabra para que cuando tengamos cualquier cosa, y tú que estás más cerca, que estás en Granada de la facultad, cualquier cosa que tengamos que podamos organizar contigo y de futuro, pues contaremos contigo. Muchísimas gracias a los dos, a Adeslam también por el regalo, y gracias a todos. Levantamos la sesión.